Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a la señora presidenta de la Jurisdicción Especial, a la doctora Julieta como presidente de la sala. En el día de hoy hemos entregado dos informes que son muy importantes para el trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz y que recogen el trabajo de cientos de fiscales e investigadores de la Fiscalía General de la Nación, anónimos, pero que quiero visibilizar en este encuentro para expresarles nuestra gratitud por el empeño, la entereza y a través suyo, doctor Daniel Mejía, como director de Políticas Públicas, que podamos seguir haciendo estas entregas que muestran el compromiso de la Fiscalía General de la Nación con el buen suceso de la Jurisdicción de Transición, con el buen suceso de la Jurisdicción Especial de Paz. Quedan 4 informes, como bien lo refiere la señora presidenta. Nosotros esperamos que antes de un mes los podamos estar entregando ya definitivamente a la consideración de la JEP y de esta manera quedaría concluido el capítulo de todos los informes que nos obligamos a rendir ante la jurisdicción sin perjuicio de un trabajo mancomunado y coordinado que llevamos ya a cabo en el día a día para permitir el acceso al mayor número de información posible de todos los expedientes relacionados con los delitos ocurridos durante el conflicto armado. Esa es una tarea sobre la cual les informaremos posteriormente, pero que va avanzando con muy buen suceso. El primer informe que hemos entregado en el día de hoy tiene que ver con el informe sobre rentas criminales de las desmovilizadas FARC. Es un informe muy importante porque en una línea de tiempo que va desde sus orígenes a comienzos de los años 60 hasta la desmovilización absoluta de las FARC en el año 2016, se hace un recuento histórico, documentado, generoso en información sobre lo que fue la economía de la guerra a cargo de las FARC. Y allí se concluye que esa economía de guerra fue nutrida por billones de recursos provenientes, la mayor parte de ellos, del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión y de la minería ilegal, al amparo de principios organizacionales muy interesantes que permitieron mantener un uso bastante eficiente de los ingresos de esa economía de guerra. En primer lugar, un principio estructural que logramos sistematizar es el de la diversificación, porque en sus inicios, en una economía pastoril, que podríamos llamar así, muy elemental, se empieza a obtener recursos de distintos sectores a través de distintas actividades delictivas, pero con el tiempo se empiezan a afianzar y a consolidar esquemas de economía de masa que generan mayores rentabilidades, en donde el secuestro se reveló como una actividad muy importante, pero no terminó siendo a lo largo de la historia la más importante de todas desde el punto de vista de la financiación. Una de las revelaciones más interesantes de este estudio tiene que ver con el hecho de que el narcotráfico terminó siendo definitivamente una de las fuentes más importantes de financiación de las FARC en medio del conflicto, pero también la minería terminó construyendo parte de la estructura financiera de las FARC con una consolidación muy importante. En materia del secuestro, el informe que le entregamos a la JEP muestra que la práctica empieza particularmente en la década de los años 90, de manera mucho más articulada y sistemática, y no se desarrolla de una misma forma en todas las regiones del país, porque se concentra en las regiones donde hay más riqueza
y mayor probabilidad de generación de rentas. Y hay una estructuración piramidal en la manera de generar y recaudar esas rentas por bloques, por frentes e inclusive con participación del secretariado cuando se trata de determinados víctimas del secuestro con miras a hacer una mayor generación de recursos. El estudio concluye que en el periodo 96 a 2012 particularmente, las rentas que pudieron generarse por secuestro ascendieron a la suma de 3.6 billones de pesos por secuestro. La extorsión fue también un elemento que se administró particularmente en zonas rurales y afectó a ciertas poblaciones, pero no fue un elemento dominante desde el punto de vista de las finanzas de las FARC por su importancia relativa. En relación con el narcotráfico, el documento da cuenta que desde la 7ª Conferencia Nacional de Guerrillera de 1982, la guerrilla se vincula a la economía del narcotráfico como fuente de generación de ingresos para su actividad. Inicialmente, a través de un impuesto de gramaje en las zonas de marihuana y las zonas cocaleras específicamente, pero a partir del conocimiento que tienen del negocio, esta organización extinta guerrillera empieza a acceder a las distintas cadenas de valor del negocio del narcotráfico. El informe es prolijo en dar cuenta de cómo se fue estructurando esa generación de valor y de presencia de las FARC en el negocio del narcotráfico a través de un principio de administración centralizada. Nunca la historia judicial podrá dar cuenta de cuánto se generó en materia de ingresos por el narcotráfico. Pero el informe que presentamos a la JEP muestra testimonios en distintos momentos del tiempo y documentos recaudados por la Fiscalía General de la Nación que habla de sumas billonarias en materia de rentas derivadas del narcotráfico para alimentar el conflicto armado. En ese sentido, bastaría mencionar que en una sola de las entrevistas que se hizo en el año 2006 se daba cuenta documentada de cómo para ese momento, año 2006, los ingresos podrían ascender a más de 7 billones de pesos. Pero estamos hablando de cifras muy diversas, muy disímiles, que no permiten en un solo momento del tiempo y a través de un stock o balance financiero decir los ingresos fueron de tal magnitud, pero solamente para el año 2006 tenemos referencias documentadas a partir de testimonios que obran en los expedientes de la Fiscalía de cifras que superarían los 7 billones de pesos. Y muy importante, el concepto del ingreso a la minería ilegal a partir de la 8ª Conferencia Nacional Guerrillera del año 1993, en donde se imponen políticas, presupuestos y medios para operar en esta materia, particularmente de la minería ilegal. Como resultado de la información, por primera vez, señora Presidenta, vamos a poder darle cuenta al país y por conducto de la JEP a la opinión pública nacional del volumen de generación de patrimonio acumulado que ha logrado evidenciar la Fiscalía General de la Nación como parte de este patrimonio ilícito, denominado en la magnitud de activos que lograron acumular. En el año 2016, la Fiscalía integró un grupo de trabajo de 300 personas para investigar en más de 15.000 testimonios y en todos los inventarios y documentos
que se recaudaron a lo largo de los operativos militares y de policía, la información que existía sobre activos, ya no sobre dineros y flujos de dinero, sino sobre activos acumulados. Y eso nos permitió estudiar la increíble cifra de más de 13 millones de archivos electrónicos. Estamos hablando de computadores, USBs, información de correos electrónicos, estamos hablando de información en tablets, y esos 13 millones de registros electrónicos nos permiten decir que para el año 2016 el Estado tenía establecido que las FARC en distintos momentos del tiempo lograron acumular los siguientes activos: 545 predios urbanos, 5.228 predios rurales, 267 bienes baldíos por más de 2.130 hectáreas, 254 establecimientos comerciales, 792.000 semovientes, particularmente ganado vacuno del Frente Oriental, que era el más importante en la acumulación de estos inventarios, 1.166 automotores, 232 activos que hemos identificado en el exterior, algunos de los cuales, a través de cooperación judicial, estamos requiriendo para su extinción de dominio con el Ecuador inicialmente, y varias evidencias de caletas de dinero que obran en el aplicativo de Excel, el Contabilin, que fue capturado por parte de los organismos del Estado y que muestra de la existencia de copiosas caletas en dinero efectivo, en dólares y en pesos colombianos. Esta es la información que hemos recaudado y que hemos entregado a la JEP, y a partir de esta información es que la Fiscalía ha venido desarrollando una actividad de extinción de dominio de activos no revelados, que en lo que va del periodo del ejercicio de la Fiscalía General que yo regento, entre agosto del 2016 y la fecha, hemos logrado incautar con fines de extinción de dominio activos por 2 billones, repito, las cifras son muy significativas y leerlas suele ser difícil. Hemos logrado incautar activos con fines de extinción de dominio en este periodo por 2.4 billones de pesos, por 2.4 billones. Y con el inventario que ya hemos acumulado, seguimos en este proceso de extinción de dominio y hemos compartido ya parte de esta información con la Jurisdicción Especial de Paz. Muy significativo también el segundo informe, y tiene particular interés en este momento histórico de la nación, que da cuenta de la victimización de líderes sociales durante el conflicto armado por agentes del Estado. Un delito oprobioso, un delito de los crímenes del conflicto armado que merece la censura integral de una sociedad. El informe da cuenta que en el periodo de 1985 al año 2016, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo 164 investigaciones, 184 investigaciones en total por este delito, de las cuales 139 de ellas se gobernaron por la Ley 600 y 45 de las mismas por la Ley 906. Los resultados en la Ley 906 son muy precarios, dan cuenta de un nivel muy alto de impunidad que tenemos que superar como sociedad y como operadores judiciales. Casi el 75% de esas investigaciones siguen todavía a nivel de indagatoria y
Ello implica redoblar el esfuerzo por parte de la Fiscalía hasta cuando le corresponda contribuir en estos procesos de investigación y, por supuesto, contribuir enormemente a que la Jurisdicción Especial impida que estos graves crímenes del conflicto terminen en la impunidad. En este nivel de investigaciones no aparecen las de la Unión Patriótica, porque recordarán ustedes que presentamos un informe especial solo sobre el caso de la UP, porque a juicio nuestro en la Fiscalía era determinante que este caso se evaluara de manera autónoma a partir de los hechos que determinaron ese grave exterminio que también se ha caracterizado por la impunidad en Colombia. Y ese común denominador de la impunidad es el que contrasta con lo que está ocurriendo en la actualidad, porque el país tiene que saber que de los 231 casos reportados por Naciones Unidas en el periodo 2016, 2017 y 2018, de afectación de la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos que deben ser intocables en una sociedad, en estos 231 casos, la Fiscalía ya ha establecido autoría en 126 casos. Ese es el resultado al 31 de diciembre del 2018. ¿Qué significa esto? Esto significa que la Fiscalía le puede dar cuenta al mundo entero, a la comunidad de naciones, al país, a los sectores sociales, a las plataformas sociales, que hemos logrado identificar los autores de estos crímenes en el 54.5% de los casos. Es falaz, es mentiroso y no le hace bien a lo que está haciendo el Estado de Derecho en Colombia para combatir esta criminalidad contra nuestros líderes sociales, que haya agentes políticos que digan que no hay ninguna investigación en la Fiscalía sobre estas materias. Eso tiene un propósito dañino que afecta es el buen nombre del Estado colombiano ante la comunidad internacional. 54.5% de esclarecimiento de estos delitos, con capturas, con imputaciones y ya con condenas en firme. No hemos perdido un solo caso en la justicia ordinaria, ni uno solo de todas las acusaciones que hemos hecho y que hemos llevado a juicio, muestran que se está haciendo una actividad inédita por parte de la justicia en Colombia para que no se reedite la impunidad contra los líderes sociales en Colombia. Muchas gracias. Sí. Según las cifras de Naciones Unidas, que son las que acordamos entre las plataformas sociales y el Estado llevar como inventario, estamos hablando de 231 homicidios. Sin embargo, la Fiscalía trabaja sobre los otros homicidios también y sobre eso podríamos entregarles cifras adicionales. De hecho, mañana tendremos una reunión convocada por el Gobierno Nacional con las plataformas sociales para evaluar toda esta información de la Fiscalía, el PAO como programa que ha puesto en vigencia el gobierno para que entre todo el Estado, todos en esto tenemos que tener una causa que tiene que multiplicarse socialmente en la defensa de nuestros líderes sociales, y mañana vamos a hacer un escrutinio, un examen de lo que está ocurriendo para ver en qué tenemos que ajustar la política, cómo tiene que mejorar la judicialización, cómo tiene que mejorarse los programas de protección de testigos, porque su pregunta está asociada a cómo podemos privilegiar el testimonio para identificar no solo los autores materiales, en donde tenemos más de un 54% ya de establecimiento de autoría, sino también de autorías intelectuales, en lo cual, quiero decir, la Fiscalía también es bastante exitosa. En el 24% de los casos que hemos esclarecido, ya hemos esclarecido autoría intelectual. Esto no tiene tampoco antecedentes en la lucha de la justicia contra la criminalidad que está afectando a los líderes sociales en el territorio. Y claro, lo que ha venido ocurriendo en este año, en estos primeros días del año, nos tiene que llamar mucho la atención,
porque empezamos a ver unos denominadores comunes en cuanto se trata de líderes que están determinados en su actividad social, en la defensa de las tierras sociales, en los temas que tienen que ver con la restitución de tierras, y por eso ese es un elemento muy importante que gravita para identificar autorías intelectuales, como lo estamos haciendo en los modelos de investigación en este momento en la Fiscalía General de la Nación. De los 6 casos reportados, porque uno es del 2016, del 31 de diciembre del 2016, ya tenemos orden de captura en un caso del año 2017 en el Cauca, producto claramente de una riña, según todos los testimonios que hemos identificado, y esperamos hacer efectiva esa captura en el curso de los próximos días.